De vuelta en Ágora, @gandrade80 mi Twitter y 0426-565-1980 el teléfono para la mensajería de texto. Y converso con el periodista David Osorio desde Bogotá, Colombia. Su Twitter es @DAOsorios. El tema que nos ocupa hoy es la existencia de Dios o la inexistencia, depende de la postura que nuestros oyentes tomen, y el movimiento que ha venido a ser llamado el nuevo ateísmo, con representantes como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, y acá en América Latina, pues mi propio invitado, David Osorio. David, hay gente que dice que necesitamos postular la existencia de Dios para explicar el origen de todo. No tanto en función del orden de las cosas, sino que tuvo que haber habido un inicio, porque si vemos en el mundo hay una secuencia de causas, todo tiene que haber tenido una causa, pero si extrapolamos esa secuencia causal, tiene que llegar un momento en que algo genera lo demás sin haber sido generada en sí mismo. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en la Edad Media llamaban esto el argumento del primer motor. Y algunos de los críticos del movimiento que ha venido a ser llamado el nuevo ateísmo postulan que esto sí es un buen motivo para aceptar la existencia de Dios. ¿Tú qué respondes frente a eso? Pues a mí me parece un muy mal motivo, porque si algo puede ser el primer motor sin ser causado, perfectamente puede ser el mismo universo. No necesito hacer más grande la ecuación metiéndole un amigo imaginario antes del universo, sino puedo saltarme esa parte y decir, bueno, si puede ser Dios, también puede ser el universo. Hay otra gente que dice que ustedes los ateos quieren llegar a sabotear la felicidad de gente que vive muy bien creyendo en Dios o en dioses. Y esta gente dice, bueno, independientemente de si Dios existe o no, déjenlos tranquilos. Si ellos están contentos, si un enfermo le queda poco tiempo de vida y él se quiere refugiar en la religión, ¿por qué llegar a sabotearle ese arraigo que él tiene para poder morir con dignidad? Y no solamente en casos como esos, también esto plantea muchos dilemas, por ejemplo, con ciertos grupos indígenas. Se le ha criticado a los defensores del racionalismo, etcétera, el implantar su sistema de creencias occidentales sobre pueblos que no son occidentales, incluso lo han llegado a postular como una suerte de imperialismo cultural. ¿Crees que estas críticas son justas? No, yo no lo creo. En primer lugar, porque cada quien es responsable de sus propios sentimientos, y si alguien viene y yo feliz, ateo, viene alguien y me dice que Dios existe, pues si mi felicidad depende de lo que piensen los demás, pues es un muy mal motivo para emanar cualquier sentimiento. De hecho, es una muy mala receta para vivir la vida, pero pues son libres de hacerlo. Pero no es mi culpa. Porque voy a tener que callar mi opinión simplemente porque alguien no sabe cómo manejar sus propios sentimientos. Pues me parece que es un poco imponente de su parte. Y pues en cuanto a lo de que hay gente a la que no le hace daño, pues aparte de las guerras, las cruzadas, la Inquisición, el 11 de septiembre, los matrimonios arreglados de niños, la voladura de escuelas de niñas, la supresión de las mujeres y los homosexuales y las fatuas, pues hay pocos problemas que yo tengo con la religión. Mi problema es que no utilicen a su Dios contra nadie más. Claro. Algunos de estos representantes del nuevo ateísmo, y pienso aquí en particular en Christopher Hitchens y Sam Harris, han sido criticados por postular, o por lo menos dejar entrever, que de entre todas las religiones, el Islam es actualmente la más propensa a cometer este tipo de abusos. Y ellos dicen, bueno, si bien todas las religiones son falsas, el Islam es quizás más peligrosa que el resto. Y quisiera preguntarte tu opinión al respecto. ¿Compartes esa postura de ellos y por qué sí, por qué no? No necesariamente. O sea, el Islam es de las más peligrosas dentro de las más extendidas. Existen creencias que son muchísimo más delirantes, pero afortunadamente sus practicantes no están tan extendidos. Estas religiones no se han impuesto tanto. Sin embargo, el Islam tiene ambas características, es bastante represivo, bastante violento, y además está ampliamente extendido.
Entonces, por supuesto, que alguien sea fanático hindú o budista reduce muchísimo las probabilidades de que esta persona vaya a cometer violencia contra su prójimo, y no es que no es que no lo hagan. Los hindúes y los budistas han cometido muchas atrocidades en nombres de sus religiones, aun cuando esas mismas religiones se dicen pacíficas, pero en comparación, el sufrimiento y la miseria que han causado en otras personas los practicantes del Islam, pues tal vez tenga comparación con el cristianismo antes de la Ilustración. Pero yo sospecho que tú podrás estar de acuerdo, y punto, en que el Islam tampoco es que es una religión monolítica, sino que hay muchas diferencias internas y por supuesto hay grupos que no suscriben la violencia y probablemente sean la mayoría. Es decir, y esta es una de las críticas que se le ha arrojado a alguno de los de estos autores más emblemáticos del movimiento del nuevo ateísmo, que no se puede homogenizar en un solo saco a todas las religiones, sino que hay diferencias internas entre sí. Sí, existen diferencias internas entre ciertos practicantes y yo soy el primero en salir a reconocerlos cuando ellos lo hacen, pero son los moderados los que tienen la obligación de decir: hey, aquí estamos, nosotros somos moderados y no estamos con esos lunáticos. No es mi tarea ponerme a reconocer entre el Islam que practica la persona A y el Islam que practica la persona B. Claro, y sospecho que tu denuncia es que no lo han hecho lo suficiente. Recientemente hemos vivido una situación desafortunada con algunos atentados terroristas en Estados Unidos, y la verdad es que no hay suficientes líderes islámicos que digan esto no es nuestra religión. Entonces, claro, la presunción entonces es que si el que calla otorga, si ellos no dicen nada, pues la presunción entonces es que sí tiene que ver algo con la religión de ellos. Claramente, de hecho, en Estados Unidos también la mayoría, no sé si las mayorías, pero da esa impresión que las mayorías cristianas están en contra de que los gays puedan tener la misma cantidad de derechos que los heterosexuales, o que las mujeres sean consideradas ciudadanos de primera clase, y muy pocas iglesias cristianas han salido a decir: a mí no me confundan con ellos. Lo han hecho, pero han sido muy pocas. Entonces, las que lo han hecho, muy bien por ellos, pero si ellos no lo hacen, no es mi carga ni mi labor ponerme a distinguir entre una y otra. Si tú no quieres que te confundan con el fanático al lado, pues cambia de amigo imaginario y de libro sagrado. David, si ya casi nos vamos, una última pregunta. Si todas estas creencias son tan irracionales, ¿por qué han persistido durante toda la historia de la humanidad? ¿Por qué el hombre tiene religión? Uf, pues esa pregunta pues merece mucho más de lo que yo pueda decir en este espacio de tiempo. Sin embargo, en parte ha sido porque las religiones reclutan niños, son las primeras practicantes del reclutamiento infantil, y ellos básicamente apenas el niño nace lo están bautizando, y a los niños les están amputando el clítoris y les están haciendo la circuncisión y chupándole el pene en el judaísmo. Entonces, básicamente desde que se aprovechan que el niño no ha desarrollado unas facultades críticas y que el niño cree en lo que los papás creen por una cuestión de supervivencia, de evolución, para imponerle las creencias irracionales y hacer que dependan de ella o de las creencias de una manera emocional. Entonces, cuando uno cuestiona sus creencias, ellos no son propensos a cuestionarlas de manera racional, sino que automáticamente se ponen en un modo emocional y empiezan a defenderlo pues con lo que pueden, pero no están dispuestos o abiertos a un debate racional, al menos en principio. Claro. Richard Dawkins incluso llega a describir esto que tú llamas como abuso infantil. ¿Tú compartes esa descripción? Yo creo que yo voy más allá. Él dice que eso es no dejarlos crecer libremente, y efectivamente así es. Es como ir y suscribirlos al partido nazi en vez de esperar a que cumplan sus
su mayoría de edad y que ellos mismos decidan. Él dice que es abuso infantil, yo comparto esa postura, pero yo voy más allá. Yo digo que es reclutamiento infantil, que es muchísimo peor. Ese es David Osorio desde Bogotá. Su Twitter es @DAOsorios, para quien les quieran escribir directamente, porque ha sostenido algunas tesis que seguro nuestros oyentes las encontrarán, las encontrarán controversiales. Directamente le pueden escribir a @DAOsorios. Y mi Twitter es @GAndrade80.